Buenas noches, mis queridos hermanos. Saludos y bendiciones para todos ustedes desde aquí, desde la ciudad de Bruselas. Son aproximadamente las 23:32 de la noche. Estamos a punto de entrar en un nuevo día. Ya es medianoche aquí en Bruselas, pero entendiendo que ustedes están celebrando la semana misionera o el mes misionero, como también nosotros lo estamos haciendo aquí en nuestra congregación, y el pastor Josué me solicitó una palabra de parte de Dios con respecto a la obra misional. Primeramente déjeme presentarme. Soy el misionero pastor Tomás Rodríguez, soy de la provincia de Coclé. Estamos en el campo misionero ya hace, por lo menos ya hace 25 años por parte mía, y de manera seguida, de manera indeterminante. Hemos estado trabajando aquí en Bruselas hace ya 18 años. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso, y la verdad que durante este periodo hemos visto su mano de manera poderosa. Perdónenme, en ocasiones me enredo con algunas palabras. Realmente aquí se habla el francés, es la lengua a la que nosotros nos tenemos que desenvolver diariamente, y a veces llega el momento que ni siquiera español lo puedo hablar, y tampoco el francés, y ni siquiera el neerlandés, que es la tercera o la segunda lengua aquí en Bélgica. Así que me disculpan, soy panameño 100%, pero a veces prefiero mejor hablar en lengua, porque por lo menos el Señor me entiende. A veces yo tampoco me entiendo respecto a algunas cosas que tengo que expresar, pero bendito sea el Señor. Le doy saludo a todos ustedes. Tengo entendido que la iglesia, la cual pastorea nuestro hermano Josué y su esposa Jerry, Jehová Roy. Espero que la palabra que el Señor me ha entregado para ustedes sea de bendición para sus vidas. Quisiera que buscásemos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos, capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quisiera brevemente, en el tiempo que me resta, como le dije, estamos ya entrando en el nuevo día, son ya casi las 12, son las 23:35, 11:35 de la noche aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica. En este texto bíblico, el cual yo he denominado un pasaje misionero, el apóstol Pablo nos habla acerca de la necesidad urgente de predicar el evangelio, y lo acentúan con mucho más poder en los versículos 14, cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que hay miles y millones de personas en este preciso momento que no han tenido la oportunidad, no han tenido el privilegio de escuchar el mensaje de salvación. Y muchas de esas personas lamentablemente se pierden, se van a la eternidad, se van al infierno sin Jesús en su corazón. Entonces nosotros, como iglesia del Señor, estamos seriamente comprometidos en proclamar que Jesucristo es el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, como dice San Juan 14:6. Él es el camino, es el único medio para poder lograr alcanzar salvación eterna en Él.
Por eso la imperiosa necesidad de que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, compartamos esa palabra con las personas. Mire usted, yo he dicho siempre, nosotros no estamos aquí para convencer a nadie. Quien se va a encargar de convencer al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos los mensajeros, somos los que llevamos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo primero que quiero establecer es que el apóstol Pablo habla que tenemos que predicar el Evangelio. En el verso 8 del capítulo 10 de Romanos dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo primero. Nosotros predicamos una palabra basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa palabra está impregnada de fe. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Nuestra obediencia está basada en la fe que nosotros tenemos hacia Jesucristo, hacia nuestro Dios. Y Él ordenó en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, cuando Él dice, id y predicad mi Evangelio a toda criatura, a todos, a pobres, a ricos, a feos, a bonitos, a gordos, a flacos, a los que están en la diáspora, a los que están más allá de los mares, más allá de las montañas, de la selva. A todas esas personas le tenemos que predicar el Evangelio porque así Él lo demanda. Y esta predicación se basa en un mandato. Todos tenemos que predicar la palabra. La iglesia del Señor está comprometida en proclamar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Por eso el apóstol dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra basada en la fe. Fe significa que hemos puesto nuestra confianza en Dios y hemos creído en Él. Por tanto, lo que Él nos ha dicho en las Sagradas Escrituras es verdad. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí mismo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lo voy a leer para que tengamos una referencia mucho más clara de esta verdad. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. De manera que nosotros tenemos que predicar el Evangelio basado en que lo que dice la palabra es verdad. Por tanto, nosotros actuamos, funcionamos, nos focalizamos, nos proyectamos en función de un mandato, nos enfocamos en función de una necesidad que existe. Pero ambas cosas son movidas por la fe que tenemos en su palabra, en Cristo Jesús. Lo segundo, una vez que esa palabra de Dios es predicada, es llevada hasta lo último de la tierra, siempre nosotros esperamos una reacción. Esperamos una reacción de parte de aquellos que conocen la verdad o los que van a conocer la verdad del Evangelio. Por tanto, cada uno de nosotros debe entender, en segundo lugar, que esa palabra tiene que ser recibida, tiene que ser aceptada, tiene que ser comprendida y tiene que ser confesada, porque la palabra es Jesús mismo, la palabra hecha carne. Dice que si confesares con tu boca, cuando predicamos el Evangelio, lo que esperamos es que la gente confiese que Jesús es el Señor. El problema es que nosotros siempre tratamos de hacer la obra del Espíritu Santo y queremos convencer a la gente para que confiese a Jesús. Y la gente, por miedo, por temor, porque se les presionó, porque se utilizó una psicología barata, las personas dicen, bueno, lo voy a aceptar, y lo aceptan. Pero fueron convencidos por nosotros y no por el Espíritu Santo. Cuando esto se da, también se produce un fenómeno dentro de las iglesias y no es bueno. Y es que las iglesias se están llenando de gente convencida, pero no convertida. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, si confesares, cuando predicamos nosotros esperamos
confesión. Los hombres tienen que confesar a Cristo, no por presiones, no por manipulación, sino porque el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros y nos utiliza para hablar, convence a la gente de pecado. Dios va a confrontar al hombre, lo va a confrontar con la verdad, y el hombre tiene que tomar una decisión, y esa decisión es positiva o negativa. Si es positiva, va a confesar que Jesús es el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está planteando. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, los hombres necesitan confesar que Jesús es el Señor. Necesitan hacerlo. Están en la urgente necesidad de hacerlo. Y aquel que no lo haga y muera en su pecado, y lo tenemos que decir así, de manera tajante, se va al infierno. Por eso la necesidad urgente de predicar el Evangelio. Porque cada segundo, cada minuto, son miles y millones de personas que se van a la eternidad, se van al infierno sin Dios. Y no es porque Dios no le haya dado la oportunidad, se las está dando. Y es por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, cuando nosotros presentamos el Evangelio a las personas, le tiramos el salvavidas porque se están ahogando, se están autodestruyendo, tienen la oportunidad de tomarlo, pero también tienen la oportunidad de desecharlo. Por eso Dios le dio libre albedrío al hombre. El hombre es el que decide, el que determina a dónde va a ir. Dios puede salvarlo, Dios puede hacerlo. Con el poder, con su omnipotencia, soberanía lo puede hacer. Pero no funciona así. Dios quiere que el hombre tome esa decisión. Y esa decisión la tomará cuando nosotros como iglesia predicamos el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo convenza al hombre de pecado. Y cuando el hombre es convencido y se da cuenta que realmente necesita a Dios, que necesita volverse a Dios, que necesita confesarle como Señor y Salvador de su vida, entonces ahí Dios comienza a operar lo que nosotros conocemos como la salvación. Entonces, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, los hombres necesitan confesar. No solamente necesitan escuchar el Evangelio, que es la predicación, también necesitan confesar. Hay gente que escucha el Evangelio. De hecho, hay personas que son amigos de la iglesia, amigos del Evangelio, hacen buenas obras, ayudan a las iglesias, hacen obras filantrópicas, inclusive algunos hasta diezman. Y diezman hasta más que los verdaderos cristianos. Pero si Cristo no es el Señor de su vida, ya que no lo han confesado y se mueren en su pecado, se van para el infierno, porque no somos salvos por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Y eso se llega a concretizar cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Lo tercero, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, primero tenemos que predicar el Evangelio. La gente necesita escuchar el Evangelio. Segundo, luego que escuchen el Evangelio, necesitan confesar, porque ya la predicación le dio información, le entregó suficiente conocimiento respecto a su condición. Ahora, el segundo paso es que los hombres confiesen. Una vez que escuchan y dicen, oye, yo estoy mal, yo necesito a Dios. Entonces tienen que confesar a Jesús para que se produzca el milagro de la salvación y Dios los libere, los libre de la condenación eterna. Pero aquí viene el tercer paso. Esa confesión tiene que estar acompañada de fe. Mire lo que dice el apóstol. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. De manera que las personas necesitan no solamente que se les predique, no solamente que confiesen. Esa confesión tiene que ir acompañada de la fe, el creer, porque no vale nada que tú confieses que es Jesús, quizás por presiones de amigos que te aprecian, que te quieren, que te aman y que quieren lo mejor para ti, pero de repente
ellos por ese amor sincero que sienten hacia ti, hacen cualquier cosa con tal de que tú vengas a la iglesia y te conviertas. Pero al final no te convertiste. Realmente confesaste que Jesús era el Señor, pero lo hiciste por presiones emocionales, por presiones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estabas haciéndolo por fe. Porque cuando lo hacemos por fe se van a producir no solamente salvación, sino que también se van a producir cambios. Y ahí se van a producir frutos de arrepentimiento. Por eso repito que muchos de nosotros estamos convenciendo a la gente. Y por eso hoy tenemos gente o tenemos congregaciones llenas de gente, de personas convencidas, pero no convertidas. Porque el que está convencido no ha tenido una experiencia realmente con Jesús, por tanto no va a dar fruto de arrepentimiento. Seguirá en su camino, en su antigua vida. Pero el que ha confesado a Jesús por fe, va a tener un encuentro con Cristo, lo va a confesar y se van a operar cambios, fruto de arrepentimiento. Necesitamos iglesias sanas, iglesias con personas verdaderamente convertidas y no convencidas. Gente que ha tenido un encuentro con Jesús y que han creído en su corazón que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Si eliminamos el elemento fe, el elemento creer en Dios, nada de lo que hagamos, inclusive escuchar el Evangelio y confesar a Jesús, eso no tendrá ningún valor delante de Dios, porque el creer es fundamental. El creer en lo que hacemos, eso le da certeza, fundamento a las cosas que vendrán en un futuro. Y yo me voy a proyectar como una nueva criatura y voy a poder ayudar a otros para que se vuelvan a Dios. Así que hay que confesar con la boca, pero hay que hacerlo creyendo en el corazón. Mucha gente lamentablemente hoy no lo ha hecho. Hoy nuestras iglesias, no todas, pero muchas iglesias están llenas de gente convencida, pero no convertidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia del Señor es una iglesia misionera. Es una iglesia que tiene que proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero tengamos mucho cuidado cómo lo hacemos. Tengamos mucho cuidado bajo qué principio y base lo hacemos. En cuanto a lo que les estoy hablando, debemos hacerlo en base a las Sagradas Escrituras, a lo que dice la palabra. Y finalmente, primero, predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio estamos entregando información y conocimiento a la gente. Estamos sacándolo de ese camino de tiniebla y la luz de la palabra llega y ilumina su mente, su alma, su espíritu y les hace ver las cosas como son. Pero luego que la palabra es predicada, las personas necesitan confesar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero esa confesión tiene que ir acompañada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, es necesario que se acerque a Dios, lo haga por fe. Así que ese que se le ha predicado debe confesar a Jesús, pero debe confesarlo por fe. Cuando lo hace por fe, creyendo, porque el creer no viene de nosotros, es Dios quien pone el querer como el hacer. Dios pone eso en nuestros corazones y nos da la capacidad de creer. Que usted rechace aquello ya es otra cosa y usted tendrá que darle cuenta. Una vez predicada la palabra, una vez que la persona ha confesado a Jesús, una vez que esa confesión ha sido hecha por fe, entonces se produce lo que todos nosotros buscamos en las personas, la salvación de sus almas. Miren lo que dice ahí mismo, el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No puede operarse salvación en una persona si primeramente no se les predica. No se puede operar salvación en una persona mientras que la persona no confiese a Jesús.
No se puede operar salvación en una persona mientras que esa confesión sea hecha por fe. Y cuando aquello se dé, entonces la persona será salva, será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Queridos amigos, queridos hermanos, Iglesia Roy, el Señor tiene propósitos y planes para todos nosotros. Y entre esos planes es que tú y yo proclamemos al hombre, a la humanidad, que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros, por los hombres. Estamos viviendo una época, una crisis a nivel mundial. Se están abriendo oportunidades. Ciertamente ya no nos podemos congregar por el momento presencialmente, pero lo podemos hacer a través de estos medios, a través de las redes sociales. Y tenemos que aprovechar este tiempo y decirle a los hombres que se vuelvan a Dios. Es necesario que los hombres se vuelvan a Dios, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el que ha de venir vendrá y se llevará aquella cosecha. Y esa cosecha de almas eres tú, soy yo, son todos aquellos a quienes podamos alcanzar con el Evangelio. Nunca se le olvide, hermano, usted no está aquí para salvar a nadie. Esa no es su labor. Esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es proclamar el Evangelio, es entregar el mensaje de salvación para que los hombres se vuelvan a Dios. Hecho eso, Dios se encargará de lo demás. Vuelvo a repetir, por eso hoy tenemos grandes iglesias, tenemos grandes congregaciones, megas iglesias, megas congregaciones, y no estoy en contra de ello. Bendito sea el Señor por eso. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de esos miles y miles de personas son salvas? Lamentablemente muchas de estas megas iglesias están llenas de gente que escucharon el mensaje de la palabra, confesaron a Jesús como Señor y Salvador, pero llegaron hasta allí porque no lo hicieron por fe. Y al no hacerlo por fe, no son salvos. Mucha gente no es salva. Y tenemos que estar seguros, hermanos, que nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Cuando el Espíritu Santo es el que opera y hace la obra, podemos tener la certidumbre, la seguridad, la certeza de que las almas que escucharán el mensaje a través de nuestros labios serán salvas, porque confesarán a Jesús por fe y se operará la salvación y darán fruto a 100 por uno. Quiero finalizar exhortándole a que prediquemos el Evangelio, que proclamemos la palabra de Dios, porque los días que vivimos no son buenos, son días malos. Creo que en cualquier momento aquellos que no son salvos se llevarán la sorpresa más grande de su vida, cuando miles y millones de personas desaparezcan de esta tierra. Eso puede suceder en cualquier momento. Eso nos debe animar y nos debe llevar a reflexionar y sobre todo a compartir ahora más que nunca el Evangelio con aquellos que no conocen a Jesús. Quiero hacer una breve oración por aquellos que me están mirando, aquellos que no lo han aceptado, que viven perdidos, confundidos, sin esperanza. Quiero decirte que hay esperanza en Jesús. Y yo quiero ofrecerte la oportunidad para que hagas esta oración. Si lo haces por fe, confiesas a Jesús por fe, la palabra de Dios dice que si lo haces por fe, creyendo en tu corazón, serás salvo. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! ¿Qué te parece si te unes conmigo y hacemos esta oración y tú la repites? Amén. Señor Jesús, en esta hora nos acercamos delante de ti para darte el honor y la gloria. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Yo no soy digno, no soy merecedor de tu perdón, pero hoy me acerco a ti confesándote
que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, y que murió por mí y que derramó su sangre en la cruz por mi pecado. Yo hoy, Señor, quiero aceptarte como el Señor y Salvador de mi vida, y quiero que tú me laves, me limpies y que me utilices para que otros también te conozcan. Señor, te doy las gracias porque yo sé, Señor, que tú escuchaste mi oración. Acéptame como un hijo tuyo. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, ha sido un gozo, ha sido un placer haber compartido brevemente esta palabra con ustedes. Saludos para la iglesia Jehová Roy, creo que así es el nombre, Jehová Roy. Saludos a sus pastores, a Josué, a Jairi y a toda la congregación y a todos los hermanos que se colaron y que están escuchando o escucharon este video. Dios me los bendiga muy ricamente y será hasta una próxima ocasión. Saludos y bendiciones desde Bruselas, Bélgica. Chao.